es profesor universitario, investigador y consultor internacional con más de 30 años de experiencia en gestión de sistemas de emergencias y desastres y en la reducción de riesgos naturales desde una vertiente también social, es decir, un abordaje socionatural. Es experto sobre todo en gobernanza para la gestión local de riesgos desde la vertiente de origen hidroclimático y geológico y en el diseño de políticas de investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la reducción de desastres. Ha trabajado en el ámbito operacional, pero también de planificación de desastres y tiene gran experiencia en el asesoramiento a diversos gobiernos, en el ámbito internacional, pero especialmente en el ámbito de Hispanoamérica. Actualmente es director del Centro de Investigación en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y desarrolla acciones, pues afortunadamente para nosotros, quiero decirlo así, en estos momentos a ambos lados del Atlántico, antes quizás más en el lado hispanoamericano, en Sudamérica, y ahora pues lo tenemos entre nosotros en Madrid y tenemos pues la oportunidad también de aprovechar sus trabajos y experiencias. Ya ven que nuestros ponentes son personas con amplísima experiencia, con gran conocimiento teórico y también práctico. Y esto es muy importante para el debate de hoy. Es decir, son personas que trabajan modelos de definición de esta gestión de desastres, de esta gestión del caos al final, ¿no? Que es lo que tenemos que abordar, pero también que han visto los efectos de esas emergencias. Es decir, han estado en el lugar, han visto las dificultades, conocen esos elementos claves y críticos. Nosotros vamos a tener hoy un debate, como tenemos una hora por delante y es bastante tiempo. Antes de entrar en el debate, lo hemos organizado de manera que ambos van a hacer una pequeña introducción de unos 15 minutos cada uno, en la cual pues, nos van a explicar un poco su experiencia, su análisis, su abordaje de los elementos principales de la gestión de desastres. Alejandro nos hablará especialmente de los retos de la gestión de desastres, es decir, de esos modelos de cómo la gestión de desastres, entendida como no como la emergencia ni tan solo la gran emergencia, sino algo muy superior, pues generan dificultades. Es un reto importante no solo para los poderes públicos, sino para todo el sistema. Y cuando hablo de sistema, pues sociedad, actividades, evidentemente administraciones locales, etcétera. Entonces, nos va a plantear este reto y Begoña pues, nos va a plantear todo lo que se está desarrollando y que ella investiga, o al menos la parte que ella conoce, que es muchísima, de modelos matemáticos de gestión de datos aplicados a la toma de decisiones, como decíamos, a la logística, para ayudar a este reto. Y a partir de aquí, pues tendremos una media hora de debate y sobre todo dejaremos unos minutos para que puedan hacer ustedes preguntas y aprovechar pues, la presencia de dos personas pues, que verán que nos van a aportar mucha información y mucha luz, no toda, pero mucha luz a las sombras de la gestión de desastres. Alejandro, pues si quieres, sí. Hola. A ver, veamos. Ok, muy bien. Buen día. Un placer estar aquí. Bueno, en los próximos minutos voy a tratar de mostrar brevemente por qué razón estoy aquí y cuál es el camino que he recorrido en estos temas. Y en ese sentido pudiera mencionar que yo suelo presentarme en mis redes sociales como emergenciólogo, desastrólogo y riesgólogo, porque digamos son los tres grandes ámbitos a los cuales le he dedicado mi vida. Y esos son ámbitos en que he trabajado desde tres espacios distintos. Por un lado, desde el ámbito operacional, que me parece que es muy importante para tú entender realmente qué es lo que ocurre en un desastre, en una emergencia, y cómo se vive eso realmente en campo. Y por otro lado, también desde el ámbito como funcionario, jefe de planificación, director de protección civil, funcionario de alto nivel, definiendo cómo se mueven, cómo deben manejarse estas instituciones, y también finalmente como investigador, como profesor universitario, escribiendo papers y viendo cómo de alguna manera ese quehacer, ese know-how incide. Entonces, inicialmente, de esas tres áreas que yo les mencioné, emergenciólogo, desastrólogo y riesgólogo, me voy a referir esencialmente a las primeras dos. La tercera, la del riesgo, creo que es un tema neurálgico en sociedades un poco menos estructuradas. América Latina, Asia,
Medio Oriente, lugares donde he trabajado y creo que realmente es clave el tema del reducir el riesgo. Pero para el caso de Europa, creo, y el caso de España, creo que el tema de emergencias y desastres es suficiente para lo que vamos a abordar hoy. Y para definir un poco cuál sería la diferencia, como mencionaba Sergio, podemos partir de esta definición clásica que dice que un desastre es un evento no deseado que rompe, que excede la capacidad que se supone que existe para atender eh, las cosas malas. ¿Okay? Aquellos eventos que en esa definición no exceden esa capacidad, pues serán emergencias, serán atendidas por lo que hay. La pregunta es la capacidad de qué. Y a eso vamos a tratar de referir. Un elemento que yo quiero también plantearles es que mi experiencia en casos de desastres, algunas de las ideas que voy a plantear aquí están asociadas a lo que yo entiendo que son escenarios límites. De hecho, en las conversaciones que tenía con Begoña, yo reflexionaba y ella me hacía ver, es que no todo desastre se conduce como lo que yo voy a plantearles. Hay desastres que de repente tienen una evolución lenta, hay tiempo para tener una aproximación un poco más cartesiana, más tradicional y todo funciona bien. Pero cuando tú tienes eventos que son altamente destructivos, que afectan simultáneamente muchos lugares y que la evolución es muy rápida, como los que están viviéndose en este mismo instante en el Caribe, asociado al huracán Beryl, ocurren cosas raras que voy a tratar de presentarles ahorita. Y estos escenarios pudieran darse en España, pues son bastante raros, pero pudiera ser. Por lo menos desde el punto de vista sísmico, algunos trabajos que venimos haciendo con el Instituto Geográfico Nacional, si tú miras cuál es el peor escenario sísmico que se ha dado en este país, que aquí tú hablas de sismos y parece que eso no tiene sentido, pero sí lo tiene. Por lo menos el terremoto del 1 de noviembre de 1755 es un evento que mató 30.000 personas y de esos 30.000, 10.000 fueron aquí y sacudió realmente a toda la península. Hubo muertos en Madrid. Entonces esos son temas que pueden generar este escenario pico que les estoy mencionando. Igualmente el tema de algunos eventos hidroclimáticos, que ya hay antecedentes históricos, no hablemos ahorita del IPCC, han ocurrido cosas antes, se han hecho muchas obras obviamente de intervención y control, las cuencas hidrográficas, estos entes que hacen gestión de las cuencas lo hacen muy bien, pero siempre hay la posibilidad de que pasen cosas grandes desde este tipo. Entonces, los diagnósticos oficiales que existen alrededor de estos escenarios, particularmente desde el punto de vista hidroclimático, son interesantes. Datos del MITECO, de la evaluación que ellos tienen de infraestructura, gente expuesta a escenarios de riesgo, hasta el segundo ciclo, insisto, acaban de licitar los diagnósticos del tercer ciclo, hablan de que en este momento 2.730.000 españoles viven en zonas inundables, zonas donde se sabe que el agua se va a meter. Entonces, uno debe como plantearse ante un escenario complicado alrededor de eso, qué respuesta pudiéramos dar. Y yo quisiera mostrarles brevemente unos segundos de este video para tratar de mostrarles cómo yo he vivido un poco este tipo de situaciones en los contextos de desastres en que me he involucrado. Frank no puede olvidar aquel 29 de mayo de hace 5 años, cuando su pueblo sufrió una catástrofe. La catástrofe se dirigía hacia mí, en sentido literal. Vi cómo la riada con todos los escombros que traía venía hacia mí. Eran ruidos que realmente no sabía identificar. Entonces noté que todo el edificio estaba vibrando. En un video que grabó entonces el alcalde Frank Harsch, reflejaba su perplejidad ante la inundación. Es una locura absoluta. Una locura absoluta. Esto es demencial. No es posible llamar a los bomberos. Se han cortado las comunicaciones. Que Dios proteja a Brownsbach. Yo creo que esas frases del alcalde de alguna manera describen lo que yo creo que es un desastre, por lo menos de los que yo he vivido. No se puede llamar a los bomberos, no hay comunicaciones, no hay vialidad para que llegue el apoyo.
Y esa frase que él dice al final, Dios bendiga a Brownstein, yo la traduzco como estamos por nuestra cuenta. Algo tenemos que hacer nosotros porque no hay ese mecanismo tradicional de que tú llamas al número de emergencia y te llega el mecanismo de apoyo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con las herramientas de modelado y de investigación de operaciones, realmente llegamos a generar aplicaciones utilísimas en el mundo de la atención de emergencias, de la ayuda humanitaria, de la optimización de... Yo realmente creo que no hay una herramienta más potente para apoyar el mundo de la atención de emergencias y desastres que la investigación de operaciones. Quizás haya quien no esté de acuerdo, pero yo que lo he vivido en campo, sin embargo, yo siento que cuando los eventos son realmente grandes, esas herramientas tienen un límite y los modelos rápidamente parecieran sugerir que tú estás enfrente de escenarios de caos. Yo empecé a toparme con algunos autores, algunos documentos, algunos papers, y empezamos a publicar y hacer cositas, tratando de ver cómo la teoría del caos te da explicaciones sobre estos escenarios tan raros, ¿no? En Estados Unidos, un grupo de personas comenzaron a generar este tipo de documentos. Particularmente hubo una serie de papers que puede enseñarle la teoría del caos a las personas que trabajan en gestión de desastres. Y a donde llegamos en aquel momento, te estoy hablando hace ya algunos años, pero en nuestras investigaciones es que si tú miras un poco la noción básica de lo que es el modelo de crisis, una crisis es un salto en las condiciones de equilibrio de un sistema y cuando ese salto se da, el sistema tiende como a tratar de acoplarse a las nuevas condiciones desde una perspectiva como de aproximaciones sucesivas, no de, bueno, hasta que tú llegas a un nuevo equilibrio. El tiempo que te toma esa adaptación es una cosa que nosotros denominamos periodo de resolución, ¿ok? Y es fundamental que tú hagas todo lo que puedas para que en el sentido de la administración de desastres es minimizarlo, el periodo de resolución. ¿Y cómo se minimiza el periodo de resolución? Pues las investigaciones que desarrollamos en aquel momento utilizamos varios modelos, varias cosas. Yo no me voy a meter en detalles matemáticos, para eso dejo a la doctora Begoña, que ella sí sabe mucho de eso, más que yo. Pero lo que sí nosotros demostramos es que en los modelos que tú utilizabas parecía que hay por lo menos 3 parámetros de los cuales dependen cuán largo puede ser el periodo de resolución. Uno es características propias del impacto, si es muy grande, si es muy intenso, si es muy... Lo segundo es qué nivel de integración, de cohesión, de tejido hay entre los elementos del sistema, porque eso propicia una cosa que se llama el principio de autorregulación de sistemas complejos, que es una de las bases de la teoría del caos. Y lo tercero es cuáles son las capacidades individuales que tienen todos los elementos del sistema a la hora de que ocurra algo, cómo cada uno va a responder. Entonces, este tema me puso en contacto con algunos autores, hay distintas aproximaciones a este tema. A mí me gusta mucho el enfoque de la doctora Louise Comfort, una colega de Estados Unidos, que ella tiene todo un camino para definir. Si tú tienes un sistema social, una ciudad, tú puedes generar condiciones para que el tejido y las características, como ese sistema pudiera responder en un escenario de esta naturaleza, sea más idóneo que otro. Y en ese sentido, disculpen que esta lámina no la traduje, esto es un curso que doy en un programa que se llama Crisis and Disaster Management en la Universidad de Missouri, pero cuando yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando tú vas a hacer planes de desastres, siempre hay que ver si ese plan es para un contexto organizacional duro o para un contexto organizacional blando. No hay una sola manera de hacer planes. Si tú estás trabajando en una organización que es vertical, piramidal, con canales claros de comunicación, donde una organización, digamos, típica, los esquemas tradicionales funcionan muy bien. Pero cuando tú estás trabajando en un ámbito organizacional soft, te vas a topar con que la estructura es horizontal, el liderazgo es carismático, no es normativo. ¿Quién va a ser el comandante si el líder emana en términos weberianos de qué es lo que es el proceso de liderazgo? Entonces, las cosas son mucho más difíciles. Entonces, ahí tú entras en el lado oscuro del soft system thinking, del pensamiento complejo, de las ideas de Bertalanffy, de Eickhoff, de Checkland. Son metodologías distintas las que priman a la hora de hacer un mapa de esto. Ya voy terminando.
Una persona con quien yo trabajé y que realmente me marcó muchísimo en estos temas fue el doctor Enrico Quarantelli, que es un experto internacional reconocidísimo en los 80, creo, los primeros programas de doctorado en desastres en Estados Unidos. Algunas cosas que decía Quarantelli que son verdaderamente heréticas, ahí las tienen. A la hora de hacer planificación para desastres, evita propiciar mecanismos de autoridad centralizada. Siempre serán lentos. Tienes que apostarle a la adaptabilidad. Los desastres son siempre extraordinarios. La redefinición de límites siempre aparecerá. Hay que trabajarle a las propiedades emergentes de lo que hay. Entonces eso te cambia completamente el paradigma de cómo las cosas son. En el mundo de la consultoría, con frecuencia nosotros nos han pedido ciudades, mira, haga un diagnóstico para ver cómo están las capacidades de atención de emergencias y desastres de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Y por lo general siempre nos topamos resultados como estos. O sea, particularmente cuando tú tienes ciudades donde los sistemas de emergencia son muy buenos, como las que tú ves en España, las que tú ves en Europa, hay la falsa sensación de que a la hora de un evento grande tú vas a poder llamar al 911 y te va a llegar la ayuda. Entonces siempre los resultados son medialunas así. Y una de las cosas curiosas es que cuando tú mides los parámetros de calidad de los servicios de atención de emergencia y de desastre, los de atención de emergencia siempre son endógenos. Tú vas a la institución, ves sus estadísticas, sus tiempos de respuesta, la calidad de sus vehículos, la calidad de su gente, y eso te dice cómo está. Los parámetros de calidad, de control de calidad de los sistemas de atención de desastres se miden fuera de las instituciones de atención de emergencia. ¿Cómo está la clínica privada? ¿Qué ha previsto para esta universidad privada? ¿Cómo va a lanzar a la calle ingenieros a ayudar en la evaluación? ¿Cómo se va a articular el sistema? Es preguntarle a la gente que no tiene nada que ver con eso, ¿qué va a hacer usted en caso de? En los últimos años, ya estoy prácticamente terminando, nosotros hemos venido trabajando en el tema de la gobernanza para la reducción de desastres, particularmente en el desarrollo de tecnologías para ello. La idea es llevarle la información sobre estos escenarios que son tan buenos en países como España, pero que realmente no están en manos de la gente. Entonces hemos venido trabajando hace algunos años en el desarrollo de algunas aplicaciones, de algunas herramientas que están en Google Play, si quieren las buscan y las descargan, y es esencialmente para poder hacerle ver a esas 2.730.000 personas que están expuestas a inundaciones, vea realmente cómo está su casa, vea realmente cómo está la escuela de sus chicos, dése cuenta ahorita, porque ahí hay que tomar decisiones, no solamente detenga el plan de emergencia y el botiquín de primeros auxilios, esas son decisiones importantes a la hora de definir dónde tú alquilas o compras un piso, o dónde montas un negocio, o cómo organizas la estantería en tu pequeño establecimiento comercial. Y bueno, ya finalmente 3 grandes enseñanzas que quisiera dejarles para abrir este debate de mi vida en este tema. Primero, yo siento que el perfil de un buen gestor de sistema de atención de emergencia y desastre amerita la existencia de por lo menos 3 grandes ámbitos de experiencia o conocimiento. Creo que hay que ser rigurosamente académico. Eso es muy importante, la rigurosidad. Lo otro, creo que la experiencia operacional es fundamental, porque estudiar los desastres por YouTube no. Y tercero es la experiencia institucional, también estar al frente de la institución empujando. Y luego, para efectos de la gestión de emergencias, las tecnologías y los enfoques gerenciales dominantes suelen ser muy buenos y de nuevo defiendo la ayuda, la importancia de la investigación de operaciones para ayudar a tomar decisiones, pero por el contrario, cuando no estemos en el tema de emergencias, sino en el tema de desastres realmente límites, creo que estamos obligados a entender que la complejidad intrínseca de estos fenómenos apuesta a enfoques mucho más organicistas, flexibles, adaptativos, que fomentan más y mejores formas de fortalecer la gobernanza, la participación de todos los elementos del sistema, y no solamente para responder ante el evento, sino para reducir sus niveles de exposición a riesgo. Finalmente, bueno, ahí hay 3 libros que me pareció que eran importantes darles las referencias si alguna persona quisiera leer cosas concretas, cómo mover, cómo montar realmente. Bueno, el primero recoge experiencias en el caso latinoamericano, el segundo recoge un estudio comparativo que hicimos en Asia, y el último es un libro que publicó Springer en el 2022, y donde hay un capítulo allí que recoge un poco nuestras experiencias tratando de implementar este tipo de ideas un poco heréticas que he tratado de compartirles a ustedes el día de hoy.
Eso era, muchísimas gracias.